buenos días, tardes, noches, mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Jugador. Hoy vamos a seguir con la temática de las zonas de confort. En concreto vamos a hacer lectura y comentarios de un post que ya ha sido colgado, si mal no recuerdo, a finales del año pasado en la web de jugador.com y que lleva por título Las ideologías como zonas de confort. Las zonas de confort se caracterizan por ser un espacio mental donde el individuo se refugia del malestar que le ocasiona su medio ambiente cultural, social o familiar. No se trata, como pudiera sugerir su nombre, de un refugio apacible, ni muchísimo menos, sino de una coraza que sirve para que el individuo encuentre alivio a ese dolor emocional que está sufriendo. Las sociedades humanas se caracterizan, desde su mismo despertar al mundo de la conciencia, por su ignorancia de ser parte de un todo al que paradójicamente buscan sin cesar. Las religiones han suplido en cierta medida ese hambre de ser. Sin embargo, por esa misma ignorancia de ser que acompañó al hombre en su camino evolutivo, se fueron alimentando las religiones del mismo defecto que preñaba a las hegemonías del poder de las sociedades a las que quería dar respuesta, a saber, la sed de manipulación y control sobre el individuo. De tal forma que más que ayudar a liberar al hombre, lo encadenaron a miedos que ellas mismas fueron creando, fomentando y manteniendo para el beneficio de una casta religiosa que, en consonancia con las castas de la hegemonía política, fue separándose cada generación más y más de aquella búsqueda primigenia del hombre consigo mismo, con sus congéneres y con la naturaleza misma que le servía de hogar. A veces cuesta imaginar cómo aquel ser que tenía como horizonte de ser al mismo cielo nocturno, anegado de estrellas y sueños, se fue encarcelando más y más en su egoísmo por miedos que le fueron alejando de su verdadera esencia estelar. Creo que está muy claro, ¿no? Hay una sed por naturaleza de cualquier conciencia humana cósmica, que bueno, nos atañe en este momento hablar sobre lo humano. Hay, digo, en esas conciencias una sed increíble por descubrir su propia esencia. En cierta medida podemos decir que esa es la naturaleza, la búsqueda del hombre a través de su conciencia, a través de su mente, de su ego, de sus experiencias de ser, del camino del conocimiento que va transitando. Siempre apunta a querer encontrar esa esencia de la conciencia que es. Bien, esa sed, esa búsqueda ha sido, digamos que, emancillada, tanto por hegemonías de poder político como por religiosas. Simple y llanamente no para ayudar a ese encuentro de cada conciencia con su esencia, por decirlo de una manera humanamente entendible, sino para beneficio propio. Las sociedades humanas ya nacieron en su complejidad con fallos estructurales. No buscaron mitigar esa necesidad vital que le llamaba a hacerlo, sino que unos hombres empezaron y comenzaron a abusar de otros, en nombre de todo tipo de ideologías, es decir, de ideas encarceladas entre muros y donde el hombre realmente queda completamente desarmado y sin ninguna posibilidad de crecer hacia adentro ni hacia afuera. Sigamos. ¿Qué son propiamente las ideologías o cómo enfrentar las zonas de confort ideológicas? Las ideologías políticas o religiosas
que son las que nos atañen en este post, se caracterizan por ser interpretaciones de la realidad llevadas al clímax de verdades absolutas. Las ideologías están saturadas de creencias fallidas que impiden al individuo que las profesa el poder ser él mismo. Se lo decía líneas atrás, el gran fallo, el gran error que cometen las ideologías, aparte de ese intento de dominio de unos hombres sobre otros, es que impiden realmente a que cada conciencia, cada ser humano llegue realmente a la esencia que es. Y eso les pasa inclusive a esas conciencias que dirigen el cotarro político y religioso. Por eso, muchas veces, y lo he dicho en algún que otro post, soy de los que parten de la idea de que toda esa casta de líderes, tanto políticos como religiosos, que hoy en día intentan o dicen que lideran este mundo, realmente no son culpables de las barbaridades que cometen. Sí son responsables, pero no culpables. Y digo esto en base justamente a lo que estamos planteando. Ellos han recibido también esas creencias fallidas que lo único que hicieron fue clonarlas muy bien y llevarlas al límite. Pero realmente ¿están conscientes realmente de su conciencia de ser? Lo dudo mucho. El ser humano peca más que todo por ignorancia. Esa naturaleza malévola es una naturaleza muy gestada en los ambientes filosóficos. Y ojo, esto no quita un ápice para señalar que en este mundo, en este planeta, han habido y hay congéneres que realmente no le envidian nada al peor de los demonios de cualquier lado del cosmos, porque realmente han fabricado pesadillas humanas terribles, ¿no? Bien, nos hemos desviado un poco, pero aunque está también todo entrelazado, ¿no? Bien, sigamos. Esa alineación, esa enajenación que impide al individuo reconocer su propia voz de ser, hipnotizan a esas personas que saben desde sus adentros que es mucho más que todo el cúmulo de creencias que las respectivas creencias ideológicas dicen que es. Las creencias fallidas, tanto religiosas como políticas, que solo persiguen la manipulación y el control del individuo, sumergen al propio individuo en una carrera loca por sobrevivir a su medio y encontrar no solo la paz, sino el sentido de su existencia. He aquí la razón por la cual el individuo, el ser humano, sale corriendo hacia esa zona de confort. Ese malestar, ese no encontrar el sentido, y encima en sociedades donde lo están ninguneando el poder que tiene en sí mismo. Normalmente todas las estructuras de poder intentan cosificar y anular ese poder que tiene cada conciencia en sí mismo, hasta tal punto que han puesto las mismas estructuras por encima de esa conciencia y de ese poder creador que tiene todo ser humano, toda conciencia. Sigamos. Desde esta perspectiva, la zona de confort en la que el individuo se refugia pudieran parecer hasta de obligada búsqueda. Sin embargo, las zonas de confort representan el sumum del egoísmo humano, a saber, el olvido del otro. Es de vital importancia. Uno de los efectos que tiene esa búsqueda de zonas de confort es justamente, y es el más peliagudo, el más peligroso, ese olvido del otro, esa indiferencia hacia el otro, hacia las calamidades, sufrimientos y malestar que pueda estar padeciendo. El mirar hacia otro lado, e inclusive en el mismo post que nos atañe hoy, las ideologías como zonas de confort. Hay
muchísima gente que sale corriendo detrás de una ideología concreta, confundiendo que lo que esas ideologías proponen es para el beneficio de todos los seres humanos, y eso es un error. Las ideologías son interpretaciones sesgadas, tergiversadas de la realidad. No persiguen jamás un bien común, por mucho que lo digan en teoría. Simple y llanamente es una interpretación parcial. Y exigen, y es ahí el error, exigen que comulgues plenamente con ellas. De ahí que muchísimas personas engañadas o manipuladas crean que, por ejemplo, yendo a misa o yendo a cierta religión o yendo a cierto partido político, a cierta ideología, pues bueno, están realmente ayudando al común, al colectivo, sin darse cuenta que lo único que están intentando es imponer una visión ideológica, no el bien total, no el bien colectivo. Y esto da para mucha tela, ¿eh? Esto da para bastante reflexión y bastante profundidad. Justamente uno de los errores que tienen las ideologías es ese intentar imponer una visión muy particular de la realidad, en vez de permitir que todos los individuos puedan llegar a desarrollar esa capacidad creadora en y por el bien común. Sigamos, pero bueno, ratifico, es importante, uno de los efectos colaterales de la zona de confort es el olvido del otro, y esto sí es un grave error, más que el daño que la propia zona de confort puede estar haciéndonos a nosotros mismos, porque el daño que tú le haces al otro es multiplicado en 1.000 veces. Bien, sigamos. Para superar las zonas de confort ideológicas, aquellas que nos relatan el mundo de una manera exclusiva y que exigen a sus miembros que acepten a pie juntillas, sin un mínimo de dudas, sus postulados, preceptos y obligaciones, el primer paso es reconocer e interiorizar que las diferencias entre un ser humano y otro no son esenciales, sino culturales, y seguidamente interiorizar que el ser humano es mucho más que su cultura. Uno de los obstáculos a tener en cuenta es una estrategia muy usada en los ámbitos ideológicos, y es el hecho de que para las ideologías el enfrentamiento es esencial. Las ideologías necesitan enemigos. Sin enemigos que superar, vencer e inclusive aniquilar, no hay ideologías posibles. Si por alguna circunstancia hubiera que eliminar por completo a un enemigo, debe ser reemplazado por otro. Está muy en boga hoy en día hablar de la alianza de civilizaciones, sin darnos cuenta que realmente las culturas, tal y como han sido expresadas, tal y como se manifiestan, son realmente el gran obstáculo que hay que vencer. No es una alianza entre civilizaciones, no, hay que trascender la civilización basada en la cultura. Hay que encontrar una cultura del ser, una cultura de la conciencia, que vaya mucho más allá de las particularidades que han sido heredadas a través de la historia. Hay que trascender la cultura de la tradición. Hoy en día sí es posible. Es posible gracias, pues entre otras cosas, al avance de la ciencia, al avance de la tecnología. Por eso, las estructuras, las hegemonías de poder, basadas todas ellas en distintas ideologías, en sesgar el mundo y construir cárceles, parcelas, para enclaustrar, encarcelar, esclavizar, atar, encadenar al hombre a ellas, realmente ya no es el modelo a seguir.
Si ustedes se dan cuenta, si ustedes perciben, en cada terruño, en unos sitios más y en otros sitios menos, obviamente, ¿no? Porque las estructuras y hegemonías de poder, digamos que entienden a su modo los métodos que hay que usar para doblegar a la ciudadanía, para engañarlos, para manipularlos y controlarlos, ¿no? Pero lo que no se puede perder de vista es que las hegemonías, que las ideologías y las hegemonías también necesitan enemigos. No tienen razón de ser sin sus enemigos, se apoyan en eso. Y vuelvo y repito lo que dije antes. Hoy en día, quizá, todos, absolutamente todos los líderes, tanto políticos como religiosos y de cualquier religión, son posiblemente ignorantes de su propia condición de esclavistas, de opresores. Responsables lo son, sin duda, pero conscientes de ello lo dudo mucho. Sigamos. Al término de la Guerra Fría, por ejemplo, se necesitó un nuevo enemigo mundial, el fanatismo religioso por parte de una rama del Islam. Sin embargo, es esencial reconocer que el ámbito cultural, donde se engendran los enemigos de la cultura, es un ámbito artificial. Habla de lo que el hombre en un momento dado hizo, pero no de lo que el hombre es. Además, no se puede olvidar que las estructuras sociales fueron moldeadas desde sus inicios en base a la ignorancia de ser, y donde primó la fuerza y la incertidumbre ante lo desconocido, antes que la búsqueda del conocimiento. Incluso el conocimiento que fue moldeándose en esas sociedades fue dirigido más hacia el orden del dominio que hacia liberar al hombre de los miedos que le iban apareciendo a medida que su conciencia iba nombrando el mundo. Las sociedades esclavistas, los modelos sociales donde prima la manipulación, control y opresión de unos hombres sobre otros, necesita un mundo que parezca un infierno, una cárcel, y no un mundo donde se desarrolle la libertad creadora que cada conciencia, que cada persona es. Creo que está muy claro. O sea, las estructuras de poder, sean religiosas, políticas, militares, económicas, de cualquier índole, se han construido en base a intereses muy particulares, no a un interés colectivo. O sea, el modelo de opresión, de esclavitud, viene ya de fábrica, como quien dice. Romper esos modelos, romper esas cadenas, nunca fue tan fácil como lo está haciendo esta, digamos, esta última generación. Ahora bien, tampoco podemos olvidar que la contrafuerza que están haciendo los distintos modelos de Estado, las distintas estructuras de poder hegemónicas, ideológicas, tanto políticas, religiosas, económicas, militares, es muy fuerte, más fuerte que nunca. ¿Por qué? Creo que está muy claro, el chiringuito se les va de las manos, ¿no? O sea, realmente nunca deben olvidar que detrás de todos los ismos, capitalismo, comunismo, cristianismo, islamismo, marxismo, todas las ideologías que ustedes quieran, detrás de todas ellas, lo que hay son hombres de carne y hueso con nombres y apellidos. Es decir, es la esclavitud de unos hombres por otros en base a conceptos, a ideologías que se han formado, pero que se han formado para ese dominio, para esa esclavitud. No se puede olvidar eso, y eso es justamente lo que, gracias a la tecnología, gracias a las redes, gracias a esa comunicación que está habiendo cara a cara, face to face, entre unos hombres y otros, es lo que se está logrando desmontar. Ese chiringuito que tenía montado de los enemigos, etcétera, etcétera, es lo que se está yendo a pique, y lo que se necesita que vaya a pique. Es decir, aquí la sociedad humana no necesita maquillajes, no necesita cambiar de vestido, es cambiar completamente de escenario, cambiar completamente de libro, de argumento. Y eso lo van a conseguir pues las generaciones futuras que ya están aquí hoy en día presentes. Sigamos.
Salir de la zona de confort que generan las ideologías políticas o religiosas lleva en sí mismo el esfuerzo de reconocerse como ser y no simple y llanamente como un organismo biológico y cultural exclusivamente. Las religiones pecaron desde el mismo instante que intentaron encadenar al espíritu humano a dogmas y preceptos inhumanos. Las hegemonías políticas pecaron al usar el conocimiento sobre el mundo para seguir encadenando al hombre a sus propios intereses mezquinos. Creo que queda bien claro. Los miedos a salir de las zonas de confort ideológicas. Expresaba que uno de los obstáculos a vencer para salir de las zonas de confort ideológicas es llegar a interiorizar que el ser humano es mucho más que todas las creencias que le han inculcado desde la más tierna infancia e inclusive desde el mismo seno materno. Ese ser mucho más que todas las creencias engendra pavor cuando no se llega a esa perspectiva desde el ámbito del corazón. Cuando se intenta llegar a la esencia común que toda conciencia es, desde el ámbito de la razón, se choca contra las creencias que te han definido, que has asumido como tu identidad, a saber, con todo ese cúmulo de creencias culturales que has recibido a través de la familia y la educación formal. ¿Cómo dudar de las enseñanzas de mis padres que me aman y me protegen? ¿Cómo dudar de aquellos que se desvelan por transmitirme conocimientos y valores que me sirven para enfrentar el mundo? Una de las maneras posibles para afrontar estas cuestiones radica en verlas desde la perspectiva de lo que denomino la duda ingenua. La duda ingenua no pone en entredicho al sujeto, sino a las acciones que un sujeto puede desarrollar. Es el gran meollo del problema de las ideologías como zonas de confort y de las ideologías en sí mismas. El problema radica en que las personas asumen su identidad, confunden las creencias que le inoculan con su esencia, con su ser, con su yo. Creen que son eso. Que eres comunista, que eres cristiano, que eres musulmán, que eres lo que sea. Ese error garrafal que está inoculado por las mismas estructuras y hegemonías de poder, no lo olvidemos, por otros seres humanos, tampoco lo olvidemos, es un error garrafal. Tu conciencia, tu ser está por encima y mucho más allá que todas las creencias que te hayan podido inocular. La duda ingenua lo que trata es evitar el encontronazo con las personas que te han inoculado, porque por líneas generales, como ya he dicho en varias ocasiones, el núcleo que se encarga de inyectarte eso, en primer lugar, es el núcleo familiar. Y muchísimas veces, como siempre defiendo, te lo hacen con todo el cariño y amor del mundo. ¿Cómo enfrentar eso? Entonces, la forma es juzga, entre comillas, juzgar no en el sentido, que hablaré un poquito ahorita más tarde, no en el sentido de avasallar, de menospreciar, sino simplemente valora, por decirlo de otra manera, valora las creencias que te inyectan separadas de las personas que te la inyectan. Ve, por decirlo de otra manera, ve a esas personas como conciencias, más allá de las creencias que te están inyectando. Y esto sirve también para cuando tú tienes a una persona con ideologías o con creencias distintas. Intenta verlos por encima de las creencias que están diciendo, por muy brutos que sean y por muy fanáticos que sean. No en balde, cuando el Maestro Jesús enseñaba a no juzgar, sino a perdonar, no estaba hablando desde una posición ética, sino del conocimiento mismo. No juzgar es un camino hacia el conocimiento, comenzando por el conocimiento de uno mismo. Pero las culturas particulares, todas aquellas que han olvidado al ser que toda conciencia es, juzgan lo que no está dentro de sus límites, de sus fronteras.
y juzgan sembrando miedos. Si desobedeces esta norma, si incumples con tus deberes, etcétera, etcétera, te ocurrirá esto o aquello. Sin duda alguna, el ser humano, las diversas civilizaciones humanas hasta el presente, se podrían tildar de genocidas contra el hombre mismo, contra el ser que el hombre es. Así todo, superar este estadio de barbarie no es complicado, y para quien escribe, los tiempos están dados para que otro mundo surja de las cenizas de estos mundos donde las zonas de confort se convirtieron no solo en cárceles para el individuo y válvulas de escape para modelos sociales opresivos, sino en el espejo para ver qué tan humanos somos. Cuando una zona de confort se convierte en una pesadilla existencial para otro, ¿en qué se ha convertido ese ser que busca desesperadamente su razón de ser a través de efímeras zonas de confort? Esto viene muy a cuento también con lo que se expuso en el programa pasado. Si tenemos derecho realmente a ser felices, a mirar hacia otro lado, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos en estructuras sociales que nos han ninguneado de tal manera que no podemos ser ni siquiera un poco libres para cambiar todo esto que realmente está diezmando a la población humana? No son preguntas fáciles de contestar, porque todos, absolutamente todos los seres humanos que hoy en día pueblan este planeta, y los que están naciendo y los que nacerán mañana, están sujetos a creencias y a culturas de todo tipo que ya, nada más nacer, le están poniendo los grilletes. Y el gran problema es que realmente no se percata uno de ello, porque para uno es como connatural, es su naturaleza. Y eso es una gran mentira. Las conciencias se reconocen como conciencias y no tienen ideología alguna, no tienen creencia alguna. Nuestra libertad de ser es la que nos facilita la capacidad creadora, transformadora de la realidad nuestra y del medio. De ahí que hayamos llegado pues, a otros planetas, de ahí que estemos viendo los confines del universo, de ahí que podamos comunicarnos en vivo al instante. Esa capacidad creadora en todos los sentidos. He ido por lo tecnológico, pero usted agarre y escuche la Quinta Sinfonía o a Queen, qué sé yo. La capacidad creadora que tiene cada ser humano es insuperable. Todo ser humano. Otra cosa es que lo han tronchado. Necesitan neoesclavos que ni siquiera se den cuenta de la capacidad creadora que son. ¿Por qué? Simple y llanamente, como dije antes, son estructuras con nombre y apellidos que solo están sirviendo para que unos pocos vivan muy bien de la esclavitud de la gran mayoría. En todos los órdenes, políticos, religiosos, militares, económicos. Bien, resumiendo un poco, las ideologías tanto políticas religiosas, se pueden convertir en zonas de confort muy peligrosas, porque el individuo puede introducirse en ellas sin percatarse realmente que está en una zona de confort. Es decir, él quiere ver la realidad del mundo tal y como se la presenta su ideología y no se da cuenta que realmente lo están manipulando desde el mismo centro de su ideología. Repito, estos son errores que se están transmitiendo de generación en generación. Es complejo la situación. Yo particularmente siempre he defendido la idea que el mal con mayúscula no es propio del ser humano. Pero bueno, esto es cantaleta para otra, digamos, para otro canal y para otro tipo de reflexión. Y una recomendación a todas aquellas personas que se sienten ideológicas,
cualquier terreno, puede ser político o religioso, les sugeriría que intenten encontrar las creencias bases por las que ellos se introdujeron en dicha ideología. Que intenten rastrear un poco cuáles son las razones que ellos esgrimen para mantenerse dentro de X ideología. Seguro que encontrarán muchísimas razones, muchísimas, que están a su vez basadas en muchísimas creencias. Ahora, yo les preguntaría, ¿ustedes creen que todas esas creencias, que todas esas razones que puedan haber encontrado para estar en sus modelos ideológicos valen más que una vida humana? ¿Valen más que una conciencia humana? Ahí les dejo la pregunta. Vuelvo y repito, este tema es muy complejo, pero que hay que ir reflexionando y tocando sobre ello, porque lo que no se puede permitir es que los errores que se han cometido a lo largo de la historia humana se sigan repitiendo. Soy de los que apuesta que estas generaciones que están naciendo, pues cambiarán las cosas, si les dejan, ¿no? Porque aquí el problema está en que la lucha es no solamente contra la tradición que se ha heredado, sino con los que sostienen hoy en día esa tradición, que están R con R intentando imponerlas a las nuevas generaciones. Yo siempre he comentado, y soy un ferviente defensor, que cada generación tiene el derecho y el deber de construir su propia realidad, su propio modelo de sociedad. Como digo siempre, las constituciones tendrían que tener fecha de caducidad como los yogures. Cada ser humano, cada generación tiene el deber de construir la sociedad que quieren para ellos mismos. Entre otras cosas porque la sociedad va cambiando y las formas de ver las cosas van cambiando y las formas de ver y de relacionarse con el otro ser humano también van cambiando, ¿no? Pero bueno, aquí hay tema para otros programas. Bueno, pues nada, que espero que les haya sido de su agrado. Si ha servido de algo, este humilde autor se sentirá realmente muy agradecido, porque esa es la finalidad última de este canal y de otros, ¿no? Y nada, como les digo siempre, que pasen una muy feliz semana, que puedan disfrutar al máximo de cada segundo, cada instante, de cada presente, que es el único tiempo real que vivimos. Y recuerden, hagan el bien y no miren a quién, y cambiarán el mundo. El suyo segurísimo, el de los demás dependerá de la suma de todos. Muchísimas gracias, feliz semana y hasta la próxima. Gracias.